Listo. Ahora sí, damos comienzo a esta reunión. Primero con lo que yo quiero empezar es que recapitulemos las entregas que faltan. Quiero hablarles de algunas cosas importantes que, que es importante que queden claras para esta recta final, para que ya cerremos este proceso con broche de oro. Como se los informé en el correo que les mandé esta mañana, el trabajo de aplicación lo prolongué hasta mañana, miércoles 13 de noviembre, ¿sí? Para que si eventualmente tienen que hacer algunos ajustes con base en lo que hablemos hoy o necesitan tiempo para editarlo, pues ahí tienen un día más con el que no contaba, ¿sí? No se los había avisado de antemano, ¿cierto? No se los había avisado desde la semana pasada porque si no muchos iban a extender la prórroga y eso no iba, y entonces no iba a funcionar mucho. Entonces que si ya se hacían a la idea de que la entrega era hoy, el trabajo lo podían tener casi listo y ya si se daban cuenta que podían hacer algunos ajustes, pues tenían el día de mañana para que entregaran eso perfectamente y no hubiera ningún inconveniente con subir el trabajo a la plataforma. Entonces recuerden que el trabajo entonces queda para mañana y las otras entregas, entonces el viernes tendríamos la entrega de la muestra final y el debate arrancaría este jueves arrancaría el debate y cerraría el domingo a las 11:30 de la noche, ¿sí? Estaría abierto 4 días el debate, pero ahorita les voy a mostrar, la idea es que ustedes no hagan el debate solo el último día, último momento, sino que haya una participación medianamente constante en los días en que esté abierto, ¿vale? Eh, entonces, vamos por partes. Para el video, no sé si vieron una información que les colgué en la sección de noticias, unas recomendaciones. ¿La vieron? Sí, señor. Ok, hola Daniel, ahora sí me escuchas, que ahorita te estaba hablando. Ah, sí, señor, sino que es que yo estoy trabajando, entonces me toca apagar el micrófono, Ah, ya, pero yo lo estoy escuchando. ¿en qué estás trabajando en este momento? Yo trabajo como asesora de ventas en un punto de venta de relojería. Y es hasta ahora, ¿quién compra Sí, relojes a señor. casi a las 8 de la noche? Ah, no falta. ¿En serio? Bueno, Sí, señor. vale, no, no hay problema. Con que estés ahí Bueno, pendiente de lo que estemos hablando está muy bien. No se te vaya a escapar ningún cliente. bueno, señor. Señorita. Bueno, señor. Muchas gracias. Bueno, señorita. Eh, bueno, entonces les decía yo que la recomendación para la entrega de la muestra final era esto. O sea, la idea es que ustedes tuvieran en cuenta estos criterios. Ya tuvieron un primer ensayo, yo ya les hice la realimentación de ese primer ensayo. La idea es que haya una mejora significativa con respecto al primer producto que hicieron, muchachos. Eso es lo importante. Lo mejor, digamos, lo más significante de la vida no es tanto estar acertado desde el principio, sino tener siempre la actitud de mejora constante. Es más valioso eso, la mejora constante, ¿sí? Porque la mejora constante tiene que ver con en qué punto llegué yo, ¿cierto? Por no todos empezamos en el mismo punto, no todos tenemos las mismas capacidades, pero todos sí tenemos la posibilidad de ser un poco mejores de lo que somos. Entonces, en la medida en que ustedes hagan más, eh, perfeccionan ese trabajo, lo ajusten, ahí es donde se está viendo el valor realmente de lo que va a tener la actividad en tanto actividad transformadora. Sin embargo, aquí les doy unos ítems que ustedes deberían tener presentes para eso. La creatividad de la presentación, la idea es salirnos un poco del formato de exposición. Esto está inspirado, muchachos, en lo que se empezó a experimentar desde que arrancó, incluso desde antes de que haya arrancado la reforma curricular. Le apuntamos a potenciar en los estudiantes la creatividad en las formas de comunicación. Y esto no es gratuito, muchachos. No es gratuito que los estemos poniendo a hacer videos. Si ustedes se dan cuenta, la cantidad de información que se mueve en formato de video
porque muchas de las redes sociales, digamos, más importantes que nosotros tenemos en ese momento, manejan es el formato de video. Mal haríamos nosotros en formar profesionales ajenos a esa realidad. Nos toca hacer videos, incluso yo por ejemplo no soy bueno haciendo videos, pero me ha tocado hacerlos. ¿Por qué? Porque nuestra realidad nos está exigiendo ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces ya el trabajo académico en un documento de Word, eso no es que esté mandado a recoger, pero es solo un formato más dentro de lo que nosotros podemos hacer. El video es una de las formas en que nosotros podemos dar a conocer la información de manera eficaz. Y especialmente, muchachos, en el ámbito en el que ustedes están formando, que es ese ámbito que tiene que ver con el ejercicio profesional en el ámbito de una organización. Hay una cosa que yo le aprendí a los administradores, a los contadores, y es que son muy tesos en comunicar eficazmente la información generalmente. Hablo de las disciplinas, ¿sí? Yo vengo de una disciplina muy distinta, mi campo de formación es la historia, y pues yo lo que estaba acostumbrado era a leer textos densos, duros, ¿sí? A formas de exposición muy convencionales que exigían mucha concentración de parte tuya. Y le aprendí a los profesionales de la administración que uno puede decir mucho en pocas palabras, puede usar un montón de estrategias para sintetizar la información. Los administradores, los contadores son buenos haciendo esquemas, modelos, porque en poco tiempo necesitan poder comunicar la idea. Si un emprendedor necesita convencer a un inversionista, no tiene media hora, una hora para poderle vender su idea, generalmente. Si es una rueda de negocios, tiene unos pocos minutos y esos pocos minutos él tiene que ser contundente en el mensaje que va a mandar. Por eso la restricción, muchachos, de que el video no exceda los 5 minutos. Y les digo, les estamos dando mucho, que la idea es que sea un golpe, un gancho de una vez y con el que ustedes eh, eh, enganchen, valga la redundancia, al espectador con respecto a la idea que ustedes le quieren comunicar, ¿sí? Entonces, en aras de todo eso que se está moviendo en el mundo, pues les exigimos la creatividad en la presentación. En, Presencialmente, ¿esto cómo ha funcionado? Cuando se han hecho las ferias, no sé si ustedes han sabido de las ferias que se han hecho, ahora se llaman parque de experiencias. La invitación que le hicimos a los estudiantes fue que el espacio de presentación de sus trabajos no sea un toldito y ustedes hablando ahí, exponiendo, ¿cierto? Ese formato de exposición es muy aburrido. Dijimos, ¿por qué no miramos otras formas en donde el espectador se pueda ver motivado a entender qué es su idea de negocio? Y muchachos, ustedes no se imaginan los resultados tan bacanos que dio esa invitación. Yo soy de los que creo que cuando uno empuja a las personas a hacer otras cosas, realmente se terminan dando cosas bien, bien positivas. Los estudiantes encontraron formas magníficas de comunicar la información. Esa idea de nosotros no, esa idea, digamos, de nosotros, de los docentes que estuvimos involucrados ahí, no salió, pues, digamos, no es una idea muy original. Nosotros nos inspiramos en la forma que tienen de presentar la información algunos museos. Yo no sé si ustedes conocen el Museo Casa de la Memoria en Medellín, los que viven en Medellín. ¿Alguno lo conoce? No, profe. No, profe. Bueno, les tengo el plan para el próximo fin de semana. Péguense la idita al Museo Casa de la Memoria. Queda en el centro, es gratuito, ¿sí? Y vayan, primero porque es una experiencia muy bonita. La temática del museo invita mucho a la reflexión acerca de lo que ha sido el conflicto en Colombia. Pero la doble experiencia, muchachos, es que es un museo en donde tú tienes que interactuar continuamente con la información.
tú tienes que tocar, tú tienes que oír, tú tienes que moverte, tú tienes que sentir, ¿cierto? Es multisensorial la experiencia del video. No tienes a nadie explicándote la información, tú mismo te provees de la información, pero los dispositivos del museo están pensados para que sea usted el que tenga que tener esa experiencia con la información, es magnífico. Y lo chévere es que uno se imagina que para hacer eso necesitan un montón de recursos tecnológicos y no, vieran que lo hacen con cosas muy, muy sencillas. Yo tuve una experiencia similar en un museo de México que eh, tenía una exposición temporal sobre sexualidades diversas, algo así. Y era muy bacano porque también para ir pasando por el museo, pues tenías que ir abriendo, por ejemplo, unas ventanitas o de pronto veías flotando como unos cubos en una parte y te metías por debajo y por debajo había una mini película, un televisor que te proyectaba una mini película de 2 minutos acerca de la temática y luego pasabas a la otro cubito. Nunca te aburrías porque siempre tenías que estar haciendo algo con el cuerpo para interactuar con la información. Y eso le mostraba a uno que el museo, que había tenido el formato de siempre, sí se podía arriesgar con otros modos de interacción con el público, ¿cierto? El museo tradicional era no toque, ¿cierto? El museo ahí está el cuadro, usted lo ve, ¿cierto? No lo toque, no haga mucho ruido. Y en cambio tenían estos otros modelos de museo donde usted continuamente tenía que estar em, haciendo algo en procura de entender lo que le querían presentar. Una cosa muy bacana. Me acuerdo en ese Museo de México, muchachos, que había una parte donde uno entraba al closet, literal, entrabas a un closet para poder pasar a la otra sección y en el closet habían unas voces que hablaban así como no salgas, tu familia te va a rechazar, no sé qué, ta, ta, ta. Y luego había otra voz que motivaba a acéptate como eres, no sé qué. Y literal uno abría la otra puerta y salía del closet, ¿cierto? Entonces era muy chistoso cómo obligaban al usuario incluso a salir del closet así no quisiera. Era muy, muy chistoso, pero en últimas todo eso que te ofrecían te daba una recordación muy grande que si hubieras tenido una persona hablándote todo el tiempo de ese asunto. En el modo virtual nosotros tuvimos el reto y empezamos con los videos y por eso la invitación, muchachos, un poco a que se salgan de lo convencional, a que se salgan de lo que siempre solemos hacer. Bueno, como mínimo que haya un discurso coherente en ese video entre lo que es el problema y lo que es la propuesta de solución. Listo. Entonces ese es el otro criterio. El segundo criterio, esa claridad en la presentación. El protagonismo de ese video se basa en esos dos componentes, muchachos. Mostrar en qué consiste el problema naturalmente, la cifra, los datos de ese problema, eso es muy importante. Esa es la parte investigativa del problema. Y la propuesta de solución, ¿cierto? ¿Cuál es la propuesta de solución finalmente que se genera a partir de eso? Ahorita hablamos un poco de en el trabajo cómo debería presentarse esa propuesta de solución, ¿sí? Eh, yo también les voy a mirar en ese video qué tanto el problema es coherente, perdón, qué tanto la solución es coherente con el problema, ¿sí? Que uno vea efectivamente que la propuesta que ustedes están haciendo, pues está leyendo las condiciones que inicialmente habían detectado en el contexto en el que identificaron el problema o en la organización en la cual están trabajando, ¿sí? Que eso esté debidamente respaldado en cifras y obviamente que sea un video bien editado. Ese último aspecto tiene que ver con algunos casos que vi en los compañeros que presentaron la muestra pasada, que por ejemplo hacían un buen video, pero en el proceso de edición, por ejemplo, cortaban algunas partes, entonces la transición de una sección del video a otra era muy abrupta, ¿sí?
Eso es más cuestión de edición, porque realmente habían hecho un buen trabajo, entonces también para que cuiden ese proceso de edición. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Ok, listo. Eso con respecto al video. La otra actividad que tenemos esta semana, muchachos, es el debate. Vamos a mirarlo por acá. Y el debate les quiero mostrar varias cosas para que le dediquen un buen tiempo a preparar esa actividad. Entonces, aquí tenemos el debate transversal. Los llamamos así, muchachos, porque este debate recoge muchos de los elementos que se trabajaron a lo largo del núcleo. Sí, nosotros para fundamentar el problema, para hacer el marco referencial, siempre tuvimos que buscar información, sí, y esa información la teníamos en internet, pero hay un proceso creciente en donde esa información se está privatizando, donde esa información cada vez está más protegida por derechos de autor y hay personas que se oponen a ese creciente proceso de privatización del conocimiento, ¿sí? Y uno de ellos, pues, es esta plataforma que se llama SciHub, ¿sí? Que hace algo con esos documentos, yo no les voy a decir qué, ¿sí? Y hay toda una discusión acerca de si eso es bueno o eso es malo. Entonces, la idea, muchachos, es que ustedes preparen estos textos donde van a entender el problema, ¿listo? Donde van a entender realmente de qué se trata esta problemática y a partir de ahí respondan la pregunta que es sencilla. ¿Ustedes qué piensan acerca de este asunto? Pero para eso, vuelvo y les digo, es importante o es de hecho obligatorio que ustedes preparen los textos propuestos. En particular, muchachos, les quiero recomendar dos textos que son claves. Este de Daray Tello, que se llama Desobediencia intelectual, resistencias a la privatización del conocimiento, y el último, Smith-Vaccaro, propiedad intelectual, dominio público y equilibrio de intereses. Esos dos textos, muchachos, como mínimo son claves en el desarrollo de esta problemática, ¿sí? Si ustedes quieren consultar otro tipo de fuentes, es válido, pero las que yo le evalúo son estas. Se los digo porque algunos se van a Wikipedia a leer esto, ¿cierto? Y no, Wikipedia no es el tipo de fuente que nosotros buscamos para entender este tipo de asuntos, ¿sí? Entonces vamos a trabajar ese debate con altura y eso va a pasar por utilizar unos buenos recursos informativos previos para a partir de ahí construir nuestra posición, ¿sí? No es que usted tenga que estar de acuerdo con lo que dicen esos autores lo que tienen es una posición donde han desarrollado la perspectiva de lo que implica lo que hace SciHub, ¿sí? Pero a partir de todo eso que leyó y de entender cuál es la cuestión en juego, qué es lo que usted piensa. Listo, ahí es donde ya el asunto se vuelve mucho más interesante porque no vas a construir una opinión, ¿cierto? Una opinión es un simple parecer de lo que se me ocurre, sino, sino que voy a tener unos argumentos, conocer unos hechos, unos datos que hacen que esa opinión ya esté respaldada es por toda una argumentación, unas razones, unos encadenamientos lógicos que me permitan decir con propiedad si estoy de acuerdo o no, ¿sí? De hecho, las opiniones en un debate no son bienvenidas, porque las opiniones son simples pareceres, ¿sí? A mí me parece que el color anaranjado es un color feo, ¿cierto? Eso es una opinión. No hay mucha lógica en por qué justificar que sea bonito o feo. Sí, es un simple parecer. A otro le puede parecer muy bonito el color anaranjado, ¿sí?
Pero cuando yo ya tengo que meterme con otros asuntos en donde tengo que dar las razones o los hechos que apoyan mi posición, ahí ya mi opinión no es un simple parecer, sino que de alguna manera estoy aportando los suficientes elementos para persuadir a otro de que mi posición está bien fundamentada, ¿sí? Entonces, esa es la idea del debate, no postear opiniones, sino posiciones bien argumentadas. Hay un dicho, muchachos, que dice que las opiniones son como los traseros. No sé si la han escuchado. En realidad la otra palabra es más fea. Dicen las opiniones son como los traseros. Todos tenemos uno, ¿cierto? Eh, entonces las opiniones no son tan importantes. Pero cuando ya yo tengo una posición donde tengo que pensar qué es lo que voy a decir, ahí ya el asunto se vuelve muchísimo más complejo e interesante. ¿Habían escuchado ese dicho? Sí, no. No. No, profe, nunca lo habíamos escuchado. Bueno, a mí realmente me gusta mucho. Pero en realidad la palabra es un poco más grotesca. Ustedes ya se imaginarán cuál es. Pero, pero es de un dicho incluso que lo conocen pues en otros idiomas. Es el mismo dicho, el mismo dicho. Bueno, hablemos de la rúbrica del debate. Pilas con esto, muchachos. Especialmente ustedes que asistieron a la videoconferencia. Ayúdenme a replicar esta información con sus compañeros y también para los que vean la grabación. De este debate se evalúa hasta el título. Listo, entonces vamos a tener eso presente. Entonces, ¿qué es un buen título? Un título en donde yo en una frase o en unas pocas palabras diga cuál es la tesis principal que yo quiero sostener en el debate. Ahí en esa posición, ¿cuál es la tesis principal? Porque todo texto, muchachos, ustedes saben que debe tener un, un propósito comunicativo, que es lo que yo quiero decir. Ese propósito comunicativo, si yo lo tengo claro, lo puedo decir en una frase. Lo que quiero sustentar es esto, ¿sí? Entonces, el título debe ser diciente y debe reflejar la intención del mensaje, lo que quiero decir. Entonces, desde el otro lado, desde el otro punto de vista, ¿qué es un mal título? Esto. Debate transversal. Eso no es un título diciente, ¿sí? Eso es básicamente como si no hubiera título. ¿Listo? Aporte de Isabel Sánchez. Eso tampoco es un título. No me está diciendo cuál es la tesis principal de la posición, ¿sí? Y así por el estilo. ¿Listo? Eso no es una oposición del debate, posición núcleo de investigación. No. Tiene que decir cuál es la tesis fundamental que yo quiero sostener. Por ejemplo, si fuera un foro de pobreza en Colombia y dijera, eh, las causas estructurales de la pobreza en Colombia son la falta de educación. Ese es el título de mi debate. El que lo está leyendo ya de entrada va a saber que eso es lo que yo quiero sostener a lo largo de toda la participación, ¿cierto? Esa es la tesis fundamental, que yo voy a aportar todos los argumentos, hechos, datos que respaldan esa posición con respecto al tema de la pobreza. ¿Listo? Ténganlo muy presente, muchachos, porque pues, es un error que continuamente algunos cometen cuando están participando en este debate. Eh, tengan, sí, ténganlo muy, muy presente porque yo aplico la rúbrica tal cual con los elementos que les estoy mostrando acá, ¿vale? Debate tiene un 10% de peso, entonces, hagan de cuenta que están haciendo una actividad más del núcleo, ¿vale? Bueno, también se evalúa el aporte principal, ese es el ítem que tiene más peso, muchachos, y este ítem va a tener que ver con que usted realmente responda al debate y que el debate recurra las posiciones que ustedes manejan en el debate, evidencien la apropiación de los textos, muchachos. Listo, entonces por eso yo les evalúo realmente que ustedes lean los textos. Si usted puso otros textos, eso no se lo cuento. Si usted lo quiere hacer, está bien, ¿sí?
pero eso no reemplaza los textos que ya están propuestos, porque esos textos están seleccionados, son textos muy buenos, por lo tanto les van a llevar el debate con mucha más altura. ¿Listo? Entonces, ese aporte principal yo voy a evaluar que ustedes tengan apropiación de los textos. Obviamente no es que solo los citen, ¿cierto? Que algunos creen, como que ya lo cité, este ítem no está bueno, no, que usted realmente haya entendido el asunto en cuestión en lo que se trabajó ahí. Em, También se califica el hilo de la discusión. Aquí se evalúan el número de aportes, muchachos. Dice, hace 2 o más aportes, ¿sí? Y cómo ese hilo de la discusión o esos aportes que usted hizo recapitulan lo que dijeron los compañeros, ¿sí? ¿Qué pasa? Que a veces cuando hacemos el debate, digamos, nosotros posteamos nuestra posición y nos desentendemos del debate, ¿sí? O muchos compañeros nos replican nuestra posición y nosotros no le hacemos seguimiento a esas otras réplicas que nos hicieron los demás, ¿sí? Entonces, la idea del hilo de la discusión es que realmente nosotros estemos aportándole a lo que ellos están haciendo. Si ustedes participan, muchachos, el domingo por la noche, ya no vas a tener oportunidad realmente de hacerle seguimiento al debate. Por lo tanto, realmente el hilo de la discusión se pierde habiendo participado solo el último día, por la noche, ¿no? La idea es hacerle seguimiento al debate desde que arrancó, ¿sí? Como mínimo desde que arrancó. Bueno, también se evalúa, muchachos, que al menos ustedes planteen preguntas en el debate. Que si ven que un compañero no consideró algún aspecto de la discusión, ustedes, una forma de participar es contrapreguntándole, ve, y vos decís esto, pero te has puesto a considerar esto, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si, ¿cierto? Abriendo nuevas reflexiones, abriendo nuevos interrogantes a partir de la discusión. ¿Qué va a pasar con este asunto? ¿Sí? ¿Por qué esto se lleva a cabo de esta manera o cómo podría mejorarse? Todas las preguntas que a ustedes se les puedan ocurrir respecto a la discusión se van a evaluar. ¿Listo? Como mínimo que abran un nuevo interrogante, un buen interrogante, ¿cierto? No interrogantes sencillos como cierto o verdad, ¿cierto? Ese tipo de cosas no son verdaderas preguntas. Por lo tanto, no mostrarían aprobación del ítem. Y bueno, por último, obviamente, ese ítem que siempre se evalúa, que es el que el texto sea claro, el mensaje sea claro y esté redactado con buena ortografía. ¿Alguna pregunta con respecto a esto, muchachos? ¿Todo claro? Sí, profe. Profe, entonces empezamos a participar desde mañana. Abre el jueves. Ah, abres el jueves. Ah, listo. Sí, del jueves hasta el domingo. Hasta el domingo. Listo, Sí. perfecto. Sí, preparen bien los textos, que es lo más importante. Miren, yo les confieso, de los debates que yo he hecho en el CEIPA, muchachos, desde de lo que yo llevo como profesor, para mí ese es el mejor debate que yo he hecho, ese tema. Ustedes no se imaginan lo que gira alrededor de la discusión con respecto a lo que hace Sci-Hub. Eso nos conecta con un montón de procesos que en ese momento se están dando en el mundo, un montón de debates que se están dando alrededor del mundo a partir de los derechos a la propiedad intelectual cuando estamos hablando de conocimiento, ¿sí? Porque la propiedad intelectual pues normalmente se entendía para ciertos asuntos, por ejemplo, para las obras culturales, para las obras científicas, ¿sí? Pues para las invenciones científicas,
pero cada vez más aspectos que hasta hace algunos años no considerábamos objeto de propiedad intelectual ya se están volviendo tales. Por ejemplo, hay transnacionales que reclaman derechos de propiedad intelectual sobre la modificación de semillas. Entonces, muchos campesinos que quieren sembrar semillas para sus cultivos, guardar una parte de las semillas de sus cosechas para hacer un nuevo cultivo, resulta que están siendo considerados piratas de semillas, porque las semillas, algo que está vivo, ¿sí? O sea, o que tiene la potencialidad de dar vida, tiene protecciones de derechos de autor, ¿cierto? Uno entendería o entendía que la piratería pues era de un producto cultural, ¿sí? Si yo quemaba un CD sin autorización o descargaba música de internet, ese tipo de cosas transgredía el derecho de propiedad intelectual de quien había producido la obra, pero no que esa discusión ya se estuviera dando con organismos vivos, ¿cierto? Y se está dando, en Colombia lo estamos viendo ya, y eso abre toda una discusión a qué tan legítimo o ilegítimo es. Bueno, esa hija nos mete en eso, aunque en este caso no tiene que ver con semillas, es solo un ejemplo que yo les doy. Es bien interesante, muchachos. Y lo que es bacano de este debate, es que las dos posiciones, tanto la favor en contra, de entrada, parecen muy válidas. Ahí donde uno dice, eso es un verdadero debate, porque realmente tengo que enfrentarme a la situación de tomar decisiones con dos posiciones que de entrada pueden parecer muy, muy válidas. Un verdadero debate, muchachos. Ojalá le saquemos mucho, mucho provecho en esta ocasión. Listo. ¿Alguna duda con respecto a la entrega de las actividades? Esto lo quería aclarar, pero ya básicamente acabé con respecto a lo que eran las dos actividades, la, la de la muestra final y la del debate. No sé si tienen alguna otra inquietud con respecto a lo que falta. Profe, buenas noches, qué pena, como llegué algo tarde, me conecté algo tarde. Ser como para aclarar, entonces para mañana se hace la entrega de la parte pues del texto, del trabajo escrito, y para el viernes el video, Sí, ¿es señor. correcto? Sí, así es. Muchas gracias, profe. Muchachos, ustedes sí vieron la rúbrica. Ustedes a veces no ven la pantalla y no me dicen nada. Yo creo que ustedes no vieron la rúbrica, ¿cierto? Yo estaba hablando, pero no la estaban viendo. No, profe, estamos, usted no, pues en el pantallazo no se veía la rúbrica, la estaba explicando. Cuando vean que no coincide lo que hablo con lo que ven en pantalla, me dicen, porque es que resulta que es que comparto la pantalla, pero si se abre otra ventana emergente, el sistema ya no la reconoce. Vean, ahí ya sí la deben estar viendo, ¿cierto? Sí. Bueno, esta es la rúbrica, muchachos, lo que ahorita les hablaba. Estudien bien la rúbrica para ese debate, ¿vale? Mire, el promedio de calificación de este debate en el núcleo pasado, si hiciera un promedio de las notas, creo que daba 3 o 2,8 el promedio de calificación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchos realmente no se fijan en lo que se está evaluando, o sea, no miran cuáles condiciones debe cumplir la participación, entonces estudien bien la rúbrica. Si ya de entrada se está avisando, hombre, se califica el título, pon un buen título que refleje la intención del mensaje y no un título que diga debate 1, ¿cierto? Está avisado. Vale, ténganlo muy, muy presente, muchachos. Bueno, sin más preámbulos, voy a compartir algo para que vayamos cerrando lo que es este trabajo de aplicación. Me avisan cuando vean la presentación, por favor. ¿Ahí la ven? ¿Sí la están Sí, viendo? profe. Bueno,
Yo les quiero hacer esta pregunta, muchachos. Quiero partir con una reflexión acerca de lo que ha sido el desarrollo de sus trabajos. ¿Qué tanto se relacionan los problemas de investigación que ustedes escogieron con el campo profesional en el que ustedes están? Por ejemplo, Isabel, tú eres de contaduría pública. Isabel. Sí, profe. Ok. Pero yo soy de contaduría, pero el trabajo que hicimos pues en mi grupo es sobre la litografía y yo trabajo en un banco. Entonces, Ok. ¿realmente relacionado exactamente conmigo? No. Pero escogimos la empresa de uno de los compañeros. Ok, Isabel. Y bueno, Isabel y compañeros. En realidad, Isabel, solo que quería ponerte de ejemplo preguntándote cuál era tu campo profesional en el que estabas formando. Pero pero la pregunta es para todos. ¿Qué tanto se relacionan esos problemas de investigación con su campo profesional? En el caso de Isabel ya nos aclaró, no lo ve tan relacionado porque escogieron la empresa de un compañero. Pero ¿Qué igual, piensan los profe, demás? ¿cómo nos lanzamos? El problema que nosotros escogimos es más ambiental, hacia el papel. Por ejemplo, yo que trabajo en un banco, en Colombia, solamente se utiliza ese papel de caña. Sí. Entonces, aunque no es como en lo que yo me desempeño diariamente, es algo que sí está relacionado o sí puedo aportar desde mi lugar de trabajo. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, perfectamente. Perfectamente, Isabel. Y de hecho estoy de acuerdo. ¿Qué piensan los demás? Caterine, Daniela, John, ¿qué tanto se relacionan lo que trabajaron en este núcleo con sus campos profesionales, con sus campos de formación, perdón? Profe, en el caso mío sí lo relaciono mucho. Primero, yo soy empleado también de Bancolombia y el tema ahí, el proyecto de nosotros está basado en el papel reciclado, Sí, básicamente el papel que se extrae del bagazo de la caña de azúcar. Entonces, en el banco es una entidad que se utiliza papel y el papel que se utiliza es exactamente este, el que es extraído del bagazo de la caña de azúcar. sí. Y trabajamos sobre una empresa que yo tengo que es una litografía, donde realmente diríamos que el 80% del trabajo en la litografía es con papel. Entonces, el trabajo que enfocamos va, sí, yo me defino que va muy, muy, muy enfocado con el quehacer diario. Y si alguien te preguntara, John, listo, pero usted está estudiando contaduría pública y están trabajando un tema ambiental, ¿cómo cruzas esos dos elementos? La contaduría pública como tal y ese ámbito ambiental. Pero desde la sostenibilidad, hay que buscar pues que la empresa sea sostenible en todos los aspectos y especialmente ahorita que todas las empresas deben de cumplir con este requisito de marcharle a lo ambiental. Entonces, desde el punto de vista mío, yo estudio contaduría porque veo pues muy enfocado en mi empresa, ¿cierto? Sí. Y el trabajo lo llevo a colación porque de todas maneras el contador no es solo de números, el contador es también de proponer y de asesorías y de investigaciones y de proponer. Entonces, por eso me defino por ese lado. Qué bien, John. Gracias por tu aporte. Daniela. A ver, los compañeros. Juan Carlos, que hoy sí está aquí. Viviana, que espero que ya esté más aliviada. ¿Qué piensan los demás? ¿Qué tanto se relacionan esos temas que escogieron con su campo de formación? Profe, pues en cuanto al equipo número 1 al que pertenezco, nosotros elegimos un tema en el que estábamos mirando como las debilidades de una empresa avícola donde hacen huevos orgánicos, pero manejan la contabilidad manual, lo cual ha presentado muchos
inconvenientes y tampoco tienen la capacidad económica para un software caro, Sí, costoso. sí. Entonces, pues eso realmente para nosotros sí se relaciona netamente con lo contable porque ya entramos a revisar, por ejemplo, que habían descuadres en nómina, descuadres en facturas, con proveedores. Entonces, lo de nosotros sí fue como más directamente relacionado con el área contable. Qué bien. Caterino, en el caso de ustedes es clarísima la relación. Se lo decía, Sí. vamos les voy a poner este caso. Si un grupo de estudiantes de contaduría pública trabajó un proyecto que tiene que ver con rotación de personal, ¿ustedes qué pensarían de eso? ¿Que están desfasados? ¿Que deberían pensar algo más que tenga que ver con su ejercicio profesional? ¿O que por el contrario es un tema válido incluso para un contador? En mi opinión, sí es un tema válido, porque ya el contador, como actualmente, influye mucho en la toma de decisiones de una empresa. Sí, Entonces, o sea, ya se preparan los contadores como para aportar en esos temas. Y es ok. importante porque ya entonces entra un contador a mirar, por ejemplo, en qué afecta o en qué beneficia o qué beneficios puede traer esto. Entonces, para mí sí es válido. Exactamente. Eso era lo que yo les quería señalar, muchachos, y creo que los aportes que hicieron ustedes la tienen bastante clara. Sin embargo, quiero señalar un punto adicional. Nosotros, así nos formemos como contadores, nuestro ejercicio profesional no nos va a poner solo con temas que son por excelencia de contaduría. Incluso si sos un contador público, te puedes ver abocado a manejar personal, ¿sí? Por lo tanto, las temáticas propias de gestión humana no te pueden ser ajenas. ¿Sí? Porque vas a tener que manejar personal. No llegas a una empresa, no, yo soy el contador y solo me la veo con cosas de contaduría. Ustedes lo saben porque ustedes trabajan en organizaciones que a uno a veces le toca hacer cosas cuyo fondo, cuya formación previa no necesariamente estaba relacionada. Y sin embargo, parte de las competencias tiene que ver con esa capacidad de ser adaptable y ser flexible para poderlas afrontar, ¿sí? Yo soy docente, no psicólogo. Sin embargo, yo tengo que lidiar con el estrés emocional o con problemas emocionales de mis estudiantes, sin ser psicólogo. Pero la realidad me exige que yo tenga también participación o entendimiento mínimo acerca de esos fenómenos para poderlos afrontar, ¿sí? Con eso lo que les quiero decir, muchachos, es que la realidad no viene en cajoncitos que están dispuestos de la misma manera que nuestros procesos, que nuestra formación profesional. Así pues, como bien lo señalaba John, si un contador trabaja un tema ambiental, es porque el medio ambiente es un asunto que nos concierne a todos. La pregunta es, ¿cuál es el énfasis especialmente desde el que puede aportar un contador, que es su campo de experticia, frente al problema ambiental? Ahí es donde el asunto se vuelve más interesante, porque no es hacerlo de todos, sino desde lo que yo sé, o de lo que, desde lo que sé más, cómo aporto para la resolución del problema. ¿Listo? Entonces, les hacía esta reflexión, muchachos, porque esto es lo que nos pide la realidad ahora, una mirada interdisciplinaria, ¿sí? Donde confluyen diversos saberes en pro de la resolución de problemas, ¿sí? Mal haría la universidad, muchachos, en formar a ustedes solo como contadores públicos o especialmente o únicamente contadores públicos, porque no les estaría dando las herramientas suficientes para poder generar esa flexibilidad que les permitan resolver problemas en donde se van a enfrentar con circunstancias que no necesariamente están ligadas a su ejercicio profesional directo, ¿cierto? En tanto contadores públicos. Por lo tanto, a mí me gustó, de hecho, la diversidad de temáticas que surgieron en el núcleo. ¿Sí? Se trabajaron muchos temas y me parece que eso da pie para enriquecer lo que puede surgir a partir de estos trabajos, ¿sí? Sin embargo, tengan siempre presente hacia dónde se están proyectando, ¿cierto?
Si mi campo de formación es especialmente la contaduría pública, ¿qué puedo aportar yo desde la contaduría pública al tema que yo estoy trabajando? Por ejemplo, en el caso medioambiental, no sé si lo saben, hay una cosa que se está llamando contabilidad ambiental y que precisamente está buscando insertar en el discurso de la contaduría pública la cuantificación de lo que vale afectar al medio ambiente, ¿cierto? De poder gestionar eso desde los elementos contables. Entonces, bueno, quería arrancar con esa reflexión. Vamos a mirar algunos elementos que complementan la fundamentación referencial de la propuesta. Estos elementos yo ya se los hablé a ustedes en la realimentación que les hice en el trabajo. Sin embargo, quiero retomarlos porque se hace bastante interesante de cara a, a poder consolidar bien la propuesta que ustedes están elaborando. Entonces, todos los trabajos que nosotros realizamos tienen la pretensión de generar una solución. Eso es lo que nosotros pretendemos en este trabajo, ¿cierto? Solucionar un problema, ¿sí? Ahora, la manera en que yo voy a resolver un problema tiene que estar justificada en el sentido de por qué estoy resolviendo ese problema de esa forma, en qué me estoy basando. Los referentes teóricos, muchachos, o el marco referencial sirve para avalar de qué manera yo voy a resolver esa situación, ¿sí? Para que no quede que yo simplemente quiero la propuesta que yo generé en el núcleo y que a mí se me ocurrió de pronto sentado en mi escritorio con mi equipo de trabajo es la mejor, sino para que mostrar que esa solución de alguna manera tiene unos elementos unos elementos que la soportan, un conocimiento previo que yo recopilé para mostrar que esa es la mejor solución para esa organización. Que puede funcionar, ¿cierto? O no, eso es otro asunto, pero que al menos no lo estoy haciendo al azar, con lo primero que se me ocurrió. Voy a tratar de darles un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo estudiantes que tienen problemas de aprendizaje, ¿cierto? Y yo quiero que mis estudiantes aprendan mejor, ¿sí? Entonces yo digo, listo, voy a buscar unas metodologías que dinamicen mejor su conocimiento. Y de pronto se me ocurre que la mejor manera de hacer de generar esa solución sea a través de juegos, a través de lúdica, ¿cierto? A través de ejercicios que impliquen un juego y que a partir de ese juego, como se moviliza interés, el estudiante termine entendiendo el asunto que yo le quiero enseñar, ¿cierto? ¿Cuáles podrían ser los referentes teóricos o prácticos que me indicarían a mí o que me podrían indicar a mí que eso podría funcionar? ¿Ustedes qué piensan? Si no se entendió la pregunta, me dice. O si es que están pensando. ¿La puede repetir, por favor, profe? ¿Solo la pregunta o todo el fondo? No, la pregunta. ¿Cuáles referentes podrían avalar que yo decides enseñarle a mis estudiantes a partir de juego o mediante juegos? ¿En qué me podría basar yo para suponer eso? ¿O en qué me pude haber basado yo para suponer eso? Yo creo, profe, que antes de suponer, usted tuvo que haber hecho como un estudio, es que no sé cómo explicarlo, como un estudio neurocientífico o algo así, para poder saber que sus estudiantes sí tienen como ese problema de aprendizaje. O haber hecho como un estudio a ellos y haber visto como
actitudes que son como fuera de lo normal, no sé. No sé cómo explicar bien la idea. Isabel, y tiene que ser con ellos, necesariamente con mis estudiantes. Sí, profe, porque se supone que son los directamente afectados, por decir algo. Claro, con ellos voy a implementar una nueva metodología que se va a basar en juego. La pregunta es, antes de aplicarla, porque yo decido aplicarla, ¿cierto? Y puede que funcione o puede que no. Pero yo no puedo tomar una decisión así a la loca. O sea, pude haber decidido que la manera que lo iba a hacer era con talleres. Pero la pregunta es, ¿en qué me baso antes de hacerlo con ellos para decir, esta es la forma? Tú me dices, hay que hacerlo con ellos, sí, pero antes de tomar la decisión de hacerlo con ellos, yo puedo tomar muchas decisiones y no me puedo pasar ensayándola. Entonces tengo que tener unos elementos previos que me digan cuál es la mejor solución frente a esa problemática. ¿Cuáles serían esos? No sé, profe, sí. Déjame pensar bien lo que voy a decir. Sí, no hay problema. ¿Qué piensan los demás? Si no entienden la pregunta, me la dicen. Me dicen. O si no entendieron el fondo. A ver, Juan Carlos, John, que están muy callados. Daniela. No, pero la verdad en el momento no tengo la respuesta, me quedé como confundido. ¿Estás confundido? Sí, me quedé pues como pensando, pero no. A ver, muchachos, vamos a ponerlo más sencillo. ¿Por qué creen ustedes que un estudiante a través de juegos aprende más o no aprende más? Profe, yo creo que un estudiante a través de juegos aprende más porque es más lúdico. A los seres humanos pienso que se nos quedan más imágenes que textos o acciones. Creo que por ese lado es que uno aprende más. Muchas veces, pues por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio nos decían que las cosas importantes las colocáramos en colores que resaltaran. Sí. Porque son las cosas que quedan como en la memoria. No sé científicamente cuál sea como el motivo. Listo. ¿Cuál crees, vamos a especular, cuál crees que pudo ser el motivo, por ejemplo, en esa relación que tú me dices entre memoria y colores vívidos? ¿Cuál pudo haber sido eso científico? No, profe, si me la pone difícil. No, imagínate, no sé, imagínalo. ¿Qué pudo haber sido? ¿Cómo se pudieron haber dado cuenta de eso? Que los colores vívidos generaban mayor recordación. Mayor recordación, no, profe, no sé. O sea, yo me imagino que fue como haciendo, como mirando no, profe, no sé, no sé qué explicación darte. Pero es que no, o sea, no sé con qué palabras explicarlo. A ver, los demás, ayúdenle a Isabel. Profe, alguna vez escuché a alguien que decía que nosotros aprendemos por impacto, por un suceso que nos marca bueno o malo. Y yo diría que los colores vivos también son impactos. Usted al recibir el color vivo que resalta, pues lo va a recordar fácilmente. Cada que vea ese color va a traer a colación lo que tal vez aprendió en cierto momento. Pero ¿cómo logramos demostrar eso? Demostrarlo.
Profe, yo creo que con experiencias, no. O Experiencia. sea, sí, es que no sé cómo explicarlo, pero es que si por ejemplo ustedes como profesores hacen el estudio y le ponen a la mitad de un salón a pintar en negro y a la otra mitad en rojo, y ven que a esa otra mitad le fue mucho mejor que a la que pintó en negro, o sea, son como estudios que uno hace, pero Exactamente. no sé si es por ese lado. Es por ese lado, es por ese lado. Si yo ya tengo estudios previos, eso que tú resumiste ahí es un estudio de control. ¿Yo qué hago? Tomo una población, la pongo a aprender de una manera, tomo otra población y la pongo a aprender de otra, y miro cuál medio o cuál método fue más efectivo en aras de ese aprendizaje que yo quería, ¿sí? Y entonces me puedo dar cuenta que, qué sé yo, que yo no sabía lo de los colores, pero que ha habido investigaciones donde muestran que los niños cuando pintan de colores pueden retener más fácil cierto tipo de información o asociar mejor los conceptos. Qué sé yo, por ejemplo, un niño, no sé, de prekinder, que le enseñes a dibujar la letra A y la pongas en colores vivos la A y luego la letra B en colores vivos, que la recuerde mucho más fácil que que si lo pusieras a hacer planas, ¿cierto? ¿De Es que, profe, dónde? yo, por ejemplo, yo lo vivo mucho con mis niños. Yo tengo un bebé de 2 años y medio Sí, y en estos momentos tenemos pues como un problema de lenguaje con él, un proceso, pero nos pusieron a comprarle tapetes de esas de figuras que se arman. sí, Y el niño, o sea, aprendió mucho más fácil los colores, los números, ya los aprende a identificar en un juego. Y es verdad lo que usted dice, o sea, si uno se siente y le dice, hágame el 2 en una plana o con un lapicero, con un lápiz, el niño no es capaz. Pero por medio de esos juegos sí retienen mucho más fácil las cosas. exactamente. Ese era el punto que yo quería señalarles, muchachos. Si nosotros tomamos una decisión para resolver algo, nosotros tenemos que preguntarnos en qué conocimiento previo me estoy basando. Por ejemplo, cuando a Isabel le recomendaron comprar los tapetes, seguramente el experto lo hacía porque ya tenía conocimiento de que esas cosas funcionan, ¿sí? Porque ya se habían o bien hecho algunas investigaciones previas que habían demostrado eso, o porque ese tipo de medidas se ensayaron con otros niños y dieron buenos resultados. Entonces, ahorita cuando Isabel me decía, es que hay que ensayarlo con los propios estudiantes. Sí, en efecto, la propuesta va a ser con mis propios estudiantes, así como la propuesta de ustedes va a ser con las organizaciones o en los contextos en los que ustedes están trabajando. Pero la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿por qué yo decidí resolver el problema de esa manera y no de otra? ¿En qué me baso? Y ahí es donde nos metemos con el marco referencial, ¿sí? ¿Cuáles son las bases que yo tengo para poder decidir que esa es la mejor solución? En mi caso, por ejemplo, muchachos, los referentes, ¿cuáles pudieron haber sido? Que se demostró que en ciertos tipos de aprendizajes las actividades lúdicas terminaban siendo más efectivas que las actividades de enseñanza magistral, ¿cierto? El profesor con un tablero al frente. Y que por lo tanto, si yo quería resolver un problema de aprendizaje, era mejor basarme en lo que ya yo sabía que funcionaba y no en lo que ya otras investigaciones han mostrado que no es tan efectivo en muchas circunstancias, ¿cierto? Porque el tema realmente es mucho más complejo que eso que yo les estoy mencionando acá, ¿cierto? Ese es el marco referencial, muchachos. Entonces, podríamos tener un marco referencial hecho de estas dos maneras. Un marco referencial hecho de referentes teóricos, que es ese conocimiento producto de investigaciones que previamente se han hecho y que nos han mostrado cómo se comporta esa realidad, ¿cierto? Y que por lo tanto yo me puedo basar para resolver el problema en eso. O me puedo basar en referentes prácticos, que es otras experiencias de empresas, organizaciones o en otros contextos que enfrentaron el mismo problema que yo detecté y que por lo tanto tomaron medidas que les funcionaron, ¿sí? Vamos a suponer algo. Cuando nosotros planteamos que los estudiantes no presentaron sus trabajos a través de una exposición, sino que les dijimos, vamos a hacerlo a través de un parque de experiencias. Nosotros, ¿qué referentes teníamos? ¿Por qué pensábamos que eso podía funcionar?
nosotros tomamos la experiencia, nuestros referentes prácticos fueron los museos interactivos, porque esos museos nos demostraron que otras formas de exposición eran posibles y que esas formas de exposición interactivas terminaban siendo más efectivas para que el espectador pudiera entender y motivarse con respecto a la información que le estábamos presentando. Esos eran nuestros referentes prácticos, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener cualquiera de estos dos. Muchachos, este marco referencial es el que nos vincula nuestras propuestas con lo que es propiamente investigativo. ¿Por qué? Porque nos tenemos que basar en el conocimiento que ya existe en la disciplina en la que nos estamos formando, o en las disciplinas que nos estamos formando, y nos está vinculando también con lo que otras organizaciones en otros contextos, en otras situaciones, pudieron haber enfrentado y pudieron haberles funcionado, ¿sí? Cuando nosotros buscamos referentes, muchachos, nosotros ya no somos empíricos. El conocimiento empírico, el conocimiento por experiencia, es el conocimiento que proviene de cuando yo ensayo las cosas por mí mismo. Pero cuando yo busco referentes, muchachos, yo ya no tengo que ensayar por mí mismo todo para ver si funciona o no. Me puedo fijar en lo que ya antes se ha hecho y con base en eso ser mucho más acertado en la propuesta que estoy generando. Les doy un ejemplo, muchachos. Un médico. Cuando un médico va a curar a un paciente, un médico no cura a un paciente a punta de experiencia. Es decir, no se pone a ensayar medicamentos, procedimientos, a ver cuál le funciona, porque entonces terminaría matando un montón de pacientes antes de acertar con lo que es. ¿Sí me hago entender? Si un médico fuera empírico, qué miedo. Vamos a ver cómo se corta un apéndice. No, no era así, no era así, no era así. 100 muertos hasta que diera con el procedimiento. ¿Qué es lo que hace el médico o una persona que se forma en medicina? Pasa muchos años entendiendo el conocimiento previo que ya se ha ido acumulando para ese tipo de cosas, de tal manera que cuando va a resolver el problema lo hace a partir de sus referentes teóricos y de los referentes prácticos que aprendió a lo largo de su proceso formativo. Y ya a partir de ahí, lo nuevo que pueda hacer para hacer avanzar más su campo de conocimiento. ¿Me hago entender? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, ustedes en este momento generan una propuesta, ustedes tienen que buscar, ¿por qué la generé así? ¿En qué me estoy basando? ¿En qué conocimiento previo yo me estoy basando para decir, esta es la mejor solución para la empresa? No, no, no por el diagnóstico que yo hice, sino por los referentes que tengo. Si, por ejemplo, yo tengo una empresa en donde hay mucho estrés laboral porque en el diagnóstico del problema me di cuenta que los cargos no están bien diseñados. Y mi propuesta es hacer un manual de funciones. La pregunta es, ¿cuáles referentes avalan que yo diga que con un manual de funciones se resuelve un problema de ese tipo? Entonces mis referentes serían todo lo que ha construido la administración acerca de lo que es el proceso de organización y cómo el proceso de organización es importante para evitar conflictos con las personas en cualquier organización. Esos son referentes que ya existen, que ya se han trabajado, que ya se han machacado previamente y que por lo tanto cuando alguien me pregunta ¿y por qué vas a hacer un manual de funciones? Tú le puedas decir, es que no me lo estoy inventando yo, esto se llegaba trabajando y se ha comprobado que el manual de funciones sirve para estas y estas cosas. ¿Se entiende, muchachos? ¿O no? O empezamos el núcleo, díganme ustedes. Empezamos otras 4 semanas. No, sí, sí se entiende, profe. Listo, vamos a ver unos ejemplos. Ya esto es lo duro. Vamos a ver algunos ejemplos que nos ayudan a aclarar esto. Miren,
Los voy a llevar al campo del mercadeo, ya no a la gestión humana, ya no a la contaduría. Vamos al campo del mercadeo. ¿Algunos de ustedes han visto precios de esta manera? Que las empresas o las grandes superficies pongan los precios así, no en términos redondos, sino así. Sí, señor. Listo. Vamos a pensar, ¿qué referentes teóricos avalan que ellos quieran hacer eso así? ¿Por qué nos atormentan poniendo los precios así y de una vez no nos ponen los precios redondos? Para que la persona mire que es un precio más bajo. Dice, en vez de 1.000 pesos, 999, digamos. Dice, no, está más barato. O Ese es el propósito. 4.999. Claro, Son Rafael. 4.000. Ujú. Ese es el propósito, ¿cierto? Ahora, Ujú. ¿qué referentes teóricos pudieron avalar esto? ¿Qué conocimiento previo avala que estos digan, eso hay que hacerlo así? ¿Tú qué crees? Conocimientos previos Sí, sería como pues, mostrar a la persona que el precio es más económico de lo que realmente vale. listo. El mercadeo. Permíteme aclarar la pregunta. Habla John. Está claro que ellos lo ponen así para que uno asocie este precio así con algo más bajo que si no lo pusieran en términos redondos. Ese punto es clarísimo que lo está estableciendo. Ahora, ¿de dónde provino que lo hicieran así? Ahí dijo un compañero del mercadeo. ¿Puedes ampliar el punto, por favor? Se hace un estudio con base a como al comportamiento de compra de las personas Sí. y con base a eso ya los almacenes de cadena Se dieron cuenta que o sí se dan cuenta de que hacer ese tipo de etiquetas hace más llamativo el producto. sí lo asocian con algo más bajo, como lo decía. Es decir, muchachos, esto no es casual. Hay estudios previos que se hacen o se hicieron para estudiar el funcionamiento del cerebro, que se dieron cuenta que nosotros asociamos esto con algo más bajo, por el funcionamiento de nuestro cerebro, por la manera como nosotros procesamos la información. Entonces no es casual, no es que a alguien de pronto se le ocurrió ponerlo así y le dio cuenta que esto había funcionado. Esto se hace con base en unos estudios supremamente sofisticados, muchachos, teóricos, a nivel cerebral, a nivel, neuronal. Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez vieron un programa que llama Juegos Mentales? Sí, señor. Si ustedes recuerdan ese programa, habían un montón de casos donde ellos ilustraban cómo nosotros procesábamos la información, cómo nuestro cerebro procesaba la información y cómo las personas que entienden ese funcionamiento del cerebro diseñan ciertas estrategias para manipularnos, incluso sin que nosotros nos demos cuenta, ¿cierto? Nosotros muchas veces pensamos que tomamos decisiones de compra porque nosotros queremos y no nos damos cuenta que desde que entramos al almacén ya hubo un montón de dispositivos que están ahí, que nosotros no los hacemos conscientes, pero que nos incitaron a comprar más solo por la manera en que estaban dispuestos. Piensen, por ejemplo, también en lo que se ha construido a partir de los colores. ¿Ustedes sabían que hay ciertos colores que usan los restaurantes en vez de otros, dependiendo del tipo de comida que ofrecen? ¿Habían escuchado de eso? Sí, no, y no solo los restaurantes, los negocios, creo que los colores tienen algo que ver con eso. Por ejemplo, el amarillo de McDonald's o, por ejemplo, que cuando son empresas más serias utilizan el azul. Eso sí tiene algo que ver. Exactamente. Y todos hubo unos estudios previos, muchachos. El mercadeo, lo que es la disciplina del mercadeo, muchachos, son unos tesos en investigación. Lo que pasa es que son unos tesos para incentivar nuestro consumo, esa es la cosa, pero que son tesos en investigación tienen. De hecho, el mercadeo nos ha legado un montón de técnicas de investigación porque tuvieron el propósito clarísimo de entendamos cómo es que los consumidores consumen, cómo es que procesan la información y con base a eso generemos las mejores estrategias para maximizar las posibilidades de que compre más, ¿sí?
Por eso los productos en un supermercado están dispuestas, en las góndolas están dispuestas en ciertos lugares. Por eso los productos de consumo masivo usualmente están regados por todo los de consumo obligatorio están regados por todo el almacén, el supermercado, están en la parte de atrás, porque mientras usted hace el recorrido se termina antojando otro tipo de cosas. Ese tipo de cosas han funcionado ya. Ha habido estudios que los han establecido de esa manera y por lo tanto, muchachos, cuando usted conoce estos referentes teóricos, pues ¿qué hace? Maximiza las posibilidades de que su propuesta vaya a funcionar, ¿sí? Un caso que contaban en ese Juegos Mentales, muchachos, que tenía que ver con los vasos de gaseosa en los cines. Y mostraban, por ejemplo, que, que el tamaño de los vasos te estimulaba a comprar cierto tamaño de gaseosa. Es decir, que ellos manipulaban o que los cines lograban manipular al usuario cuando le ofrecían ciertas opciones. Entonces ponían este caso. El vaso pequeño de gaseosa versus el vaso grande. El pequeño valía 2.000, el grande valía 4.000. Cuando la gente llegaba a comprar y le daban solo dos opciones, terminaban eligiendo generalmente el vaso pequeño. Entonces el cine vendía menos gaseosa, ¿sí? Entonces lo que hacían era que ponían la misma situación, pero le añadían una tercera opción. Entonces tenías el vaso de 2.000 pesos pequeño, el vaso de 3.500 mediano y el vaso de 4.000 pesos grande. Cuando la gente tenía tres opciones, la gente terminaba decantándose por el vaso grande. ¿Por qué? Porque resulta que le jugaban un truco al cerebro y el cerebro decía, quiero el vaso mediano porque trae un poquitico más que el pequeño, pero el vaso mediano realmente es un mal negocio porque vale 3.500 y por 500 pesos más pues podría comprar el vaso grande. Y con solo incluir una tercera variable, muchachos, en las opciones de compra, ya hacían que la mayoría del público eligiera el vaso grande y por lo tanto maximizaran la venta como tal, ¿cierto? Curiosidades del mercadeo, pero que nos muestran el poder que tienen todas las investigaciones previas, en este caso para incentivar el Profesor, se fue la voz. No, aún no llega todavía. Oh, perdón. Ahí llegó, ya llegó la hora. Ok, gracias, Rafael. Que les decía que todos esos referentes nos pueden servir para mirar si nuestra opción de solución es la más adecuada o no, con base en lo que previamente tenemos. Podría pasar, muchachos, que a pesar de que yo tenga unos referentes teóricos que me avalen una solución, la solución no funcione. Eso puede pasar. ¿Por qué? Porque las realidades cambian y las teorías se van quedando atrás. Entonces, lo que hasta hace algunas décadas funcionó, puede que ya en el día de hoy no funcione y por lo tanto hay que generar unos nuevos referentes teóricos con respecto a ese asunto para actualizar esa comprensión de la realidad de cara a los propósitos que nosotros queremos lograr con ella o cómo la queremos transformar. Pero eso es otro asunto, muchachos, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo adicional. Rafael, ¿en qué ciudad está? En Bogotá. En Bogotá, ok. ¿Hay alguno de Barranquilla acá? Todos Sí, por los ahí un demás compañero. supongo que son de Medellín, ¿cierto? Isabel, Caterina y John. Sí, profe. ¿Alguno conoce la sede de Sabaneta del Ceipa? No, profe. Ok. Vivo muy cerca, pero nunca he subido. No, profe, Bueno. no la conozco. Bueno, muchachos, yo les cuento. En el Ceipa teníamos un problemita y es que pues nosotros en la mañana tenemos chicos muy jóvenes y algunos de ellos dejaban el baño sucio, ¿cierto? Pues algunos, en realidad no era generalizado, pero
uno o dos que lo hacían, pues a la pobre señora o a las personas que hacían el aseo, pues eran los que les tocaba limpiar el desastre. Entonces el CEIPA hizo una cosa que me pareció muy interesante. No pude conseguir la imagen original, pues esta es la idea. Lo que hizo es que le tomó una foto a los empleados de servicios generales y las puso en el espejo. O sea, usted entraba y lo primero que veía era la foto de los empleados y el mensaje que tenía esa foto era, estos son las personas que limpian el baño, ¿cierto? Estas. Que uno las reconocía porque uno las veía todo el día, incluso uno las saludaba siempre. Entonces, estas personas uno siempre las veía. Y el mensaje era, ten consideración por su labor. La pregunta es, muchachos, ¿por qué el CEIPA hizo eso? ¿Por qué cree que eso va a ayudar a que los baños queden más limpios? ¿Ustedes qué creen? Profe, porque uno no es consciente de las personas que les toca recoger el desastre que uno deja. O sea, lastimosamente, así es la cultura que tenemos y tampoco hacemos nada como por cambiarla. Pero si uno no conoce físicamente, si uno no tiene contacto con las personas directamente afectadas, por decirlo algo, realmente a uno le da igual. Es lo mismo que, por ejemplo, las personas que tiran los papeles por las ventanas de los carros, que yo odio eso. La gente no sabe que hay unas personas que pasan toda la noche, pues por lo menos eso pasa aquí en Medellín, no sé en otras ciudades. Aquí hay unas personas que trabajan toda la noche para intentar que cuando uno tenga que regresar a sus sitios de trabajo, encuentre la ciudad lo más limpia posible. Ajá. Entonces, lastimosamente, uno tiene que tener contacto físico o saber realmente quién hace las cosas para uno poder decir, ve, si lo estoy haciendo mal y esto no se hace porque le toca a ella o a él recoger eso. Exacto. Ya no es un anónimo el que le va a tocar limpiar el baño, sino que ese anónimo tiene rostro y que yo sé que si algo feo, me toca asociar en mi mente a que es a esa persona a la que saludo todos los días, muy amable, la que le va a tocar limpiar, ¿cierto? Ahora, o eso puede parecer muy lógico, muchachos, como, ay, qué tan lógico. Eso depende de si usted es buena o mala persona y el asunto no es tan sencillo, muchachos. Se ha comprobado, y se los digo así, comprobado con C mayúscula, porque ha habido estudios que muestran que el comportamiento moral de los seres humanos cambia dependiendo de si conocen a la persona o no, de si la persona es cercana o no a lo que ellos están, a lo que uno conoce, ¿sí? Si nosotros conocemos a la persona que va a sufrir las consecuencias de nuestros actos, normalmente nosotros no lo hacemos. Pero si es una persona anónima, muchas personas tienden a ser un poco más relajadas con su criterio moral con respecto a lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Les doy un ejemplo. Muchas personas, cuando les devuelven de más en un supermercado, devuelven la diferencia, ¿cierto? Ahí te equivocaste en el cambio, ¿sí? Porque saben que esas personas, el cajero, ¿cierto? Es el que va a tener que pagar eso de más que equivocadamente dio. Pero esas mismas personas que son capaces de tomar ese comportamiento porque vieron a la cajera, son las mismas que se pueden hacer los orondos si de pronto en su cuenta bancaria les aparece un dinero con el que, pues que no debían por qué tener ahí, ¿cierto? El banco se equivocó. Y como el banco es mucha gente, ¿cierto? Es una institución, también se pueden hacer los orondos y pueden ser muy honestos, pero nuestro comportamiento moral puede cambiar porque cambia la conciencia de quién está padeciendo los efectos que nosotros, los efectos negativos de nuestros actos, ¿sí? Esa idea, muchachos, de cómo cambia nuestro comportamiento moral dependiendo de si conocemos o no a la persona, de si es cercana o no la persona, es lo que inspira que se haya tomado esta medida, o sea, unos referentes. Es que sabemos que cuando vemos a las personas
actuamos de manera mucho más consciente con respecto a nuestros actos y por lo tanto maximizamos las posibilidades de lograr que las personas hagan lo que nosotros queremos, en este caso ser limpios. ¿Sabían eso? Sí, profe. No, profe. Bueno, hay un caso muy famoso, muchachos, de un ejemplo que se pone para estudiar el comportamiento moral de las personas, donde resulta que se llama el dilema del tranvía, ¿cierto? De pronto ahí se da este caso, hay un tranvía que se está descarrilando y tú tienes la posibilidad de desviar el tranvía. En el tranvía, en una de las vías, eh, hay 5 personas y en la otra hay una persona. Tú tienes que decir cuál persona es la que va a morir. Permítanme, yo veo si soy capaz de encontrarlo fácilmente en internet y se los ilustro mejor, que con la imagen se ve mejor. Espera un momentito, se los explico. A ver si lo encuentro fácilmente acá. Aquí lo encontré. Permítanme, les comparto la pantalla, muchachos. Y me cuentan si ya la ven. ¿Lo ven ahí? Sí, señor. La imagencita esta. El dilema es el siguiente. Este tranvía sí o sí se va a chocar con estas personas. Aquí tengo 5, aquí tengo una porque las amarraron, ¿cierto? Y tú tienes que decidir por dónde desvías el tranvía. Si dejas que ya él siga derecho, que es por donde va, o sea, el tranvía sí o sí va a matar a estas personas, o lo desvías para matar solo una. ¿Ustedes qué elegirían? Pues uno normalmente por lógica de salvar a 5 personas mata solo a una. Exactamente, exactamente. Pero, ¿qué pasa? Entonces es mejor salvar a 5 que salvar solo a una, ¿cierto? Ese sería el razonamiento con el que yo también estaría de acuerdo. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, para salvar a las 5 personas tuvieras que lanzar a un gordito que tuviera la suficiente masa para parar el tranvía? ¿Lo tiras o no? Si el gordito está de acuerdo en dar la vida. No, no está de acuerdo. Es más, él no sabe que lo vas a tirar, para ponerlo así. ¿Lo tiras o no? ¿Pero por qué? ¿Porque es gordito o por qué? Sí, o sea, la idea Porque del tiene la ejercicio es, suficiente masa. tiene la suficiente masa para parar el tranvía. No, profe, muy teso. Pues es que sí, funciona igual que el otro, es una sola persona, es una Ajá. contra 5. Y, pero uno que dijo por ahí que no, ¿por qué no? No, profe, que es una decisión muy difícil, porque el gordito, ¿qué culpa tiene de que, pues, no, qué pecado? Y el asunto es que mientras en esta tú desviabas, o sea, era un hecho indirecto, aquí activamente lo tienes que tirar. Tienes que lidiar con que le esté suplicando. Ahora fíjense en este caso. 5 extraños, 5-1, pero esta es mi familia.
¿qué hacemos? Obviamente uno escoge la familia, jefe. Pues, profe. Obvio, pues porque es que es lo que estamos diciendo, es una persona directamente que yo conozco, o sea, que yo la padezco, por decir algo. Sí, Entonces, exactamente. Fíjense, muchachos, estos son solo los ejercicios mentales, nadie va a morir, ¿vale? Vamos a quedar tranquilos por eso. Pero nos muestra lo complejo que es el comportamiento moral de los seres humanos. Nosotros decimos, ve, yo siempre tomo las decisiones de esta manera, pero realmente nuestras decisiones dependen de cómo esas circunstancias realmente se estén presentando, ¿cierto? Lo mismo, esto se ha estudiado, obviamente, y es lo que hace, muchachos, que por ejemplo, funcione el, el referente del que les hablaba ahorita con respecto a las señoras o a las personas del aseo que, que se encargaban de limpiar los baños, ¿sí? El CEIPA no había puesto esto porque sí, realmente hay estudios que demostraban la efectividad de hacerlo de esta manera, ¿sí? Ese dilema del tranvía me servía para ilustrarles precisamente lo complejo que uno es y lo potente que puede ser también cuando uno es capaz de entender ese tipo de cosas y tomar medidas que le ayuden a uno a, a solucionar determinada situación. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, señor, se entiende. Bueno, muchachos, entonces esos son los referentes que ustedes deben buscar. Entonces, en el caso del trabajo de ustedes, fíjense qué es lo que ustedes saben, por qué están proponiendo la solución de esa manera. Esos referentes deberían hablar de eso. O fíjense qué otras organizaciones se enfrentaron a casos similares y les funcionó, ¿sí? Por ejemplo, hay un grupo que está hablando de que quieren incentivar el uso del papel proveniente de la caña, ¿cierto? ¿Cómo les fue a otras organizaciones? Uno de los referentes prácticos podría ser, ¿cómo le fue a otras organizaciones incentivando entre sus clientes el uso de materiales que eran sostenibles? ¿Sí? Tiene que ser con el tema de la... de incentivar entre su público en el que ya te ha conquistado, acostumbrados, ¿cierto? profe, se le está entrecortando, seré yo. No, seguramente sí, soy yo. Ya, y ahora sí. Que les decía yo que hay un grupo que quiere incentivar el uso del papel proveniente de la caña entre sus clientes, que los referentes prácticos que yo podría buscar para esa medida serían otras empresas que se vieron también abocadas al reto de lograr que sus clientes aceptaran otro tipo de materiales a los que no estaban acostumbrados. No necesariamente tiene que ser con caña de azúcar. Vamos a suponer algo. La empresa Corona empezó a incentivar entre sus empleados el uso de madera proveniente de reciclaje de plástico. Bueno, madera entre comillas, para los muebles que fabrica en sus baños. Los clientes asociaban de que si era reciclado era de mala calidad, entonces la empresa se vio abocada a todo un proceso de concientización de sus clientes para que conocieran mejor ese material. Si yo veo que eso funcionó, entonces eso me da referentes de qué es lo que yo podría hacer para que mi organización pudiera resolver el mismo problema o afrontar el mismo reto. No para repetirlo, no necesariamente para repetirlo, pero sí para tener presente qué es lo que ha funcionado en otras partes del mundo o en otras partes de Colombia o con otras empresas. Sí, esos serían los referentes prácticos.
¿Se entiende, muchachos? Sí, profe. Bueno, muchachos. Por último, la propuesta, muchachos, ustedes tienen un espacio, si no estoy mal, de no más de 300 palabras, donde la idea es que expliquen la propuesta. Entonces, como el espacio es reducido, yo les voy a pedir que ustedes traten de esquematizar esa propuesta en una especie de modelo donde yo pueda ver cuáles son los diferentes componentes que tiene la propuesta y cómo se articulan entre sí para lograr solucionar el problema, ¿sí? Cuando ustedes representan gráficamente su propuesta, ustedes se están obligando a entenderla también, que son capaces de sintetizarla en un gráfico. Es un elemento muy útil para que no parezca que su propuesta son como un conjunto de acciones aisladas, sino que todo eso obedece a un plan que está debidamente articulado entre sí, que es coherente, que es armónico y que tiene un propósito claro, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes eh, eh, representen su propuesta gráficamente y en esas 300 palabras, pues expliquen en qué consiste eso que están mostrando en ese gráfico. Los detalles de cómo funcionan, otra información adicional de cómo funcionan, la podrían poner en el video, ¿cierto? Donde van a tener ese espacio en donde, para hablar de lo que es la propuesta como tal. Pero en el trabajo como mínimo representenla de esta manera. ¿Se entiende esto, muchachos? No se ve tan claro, profe. ¿Lo podría, No. no sé, darle zoom? Ya, Caterine, pero realmente está así porque está fríamente calculado que sea así. Realmente esto no importa, las letras que hay aquí no importan. Lo que quería mostrarles es cuando yo les hablo de un modelo, un esquema, que es lo que está en el instructivo, ¿a qué me estoy refiriendo? A un tipo de gráfico de esta manera, que no necesariamente tienen que tener estos Ya. cuadritos, que no tienen que ser redondo, que puede ser triangular, como ustedes quieran, solo que cuando hablo de esquema o modelo me refiero a una cosa parecida a esta, ¿sí? Sí se entiende, profe. Ven, yo miro aquí en... mm, yo voy a buscar algo aquí, les muestro otra imagen como para darles otra idea. Aquí. Permítanme, les comparto de nuevo la pantalla. Aquí, por ejemplo, puse en Google, puse modelo de negocio, ¿sí? Y me apareció este modelo, que es un modelo Canvas, que resume de qué trata un negocio en estos recuadros, ¿sí? Una idea de negocio, cuando está lo suficientemente clara, yo podría resumirla en este simple cuadrito. Esto podría también ser un modelo o un esquema, en este caso es de un modelo de negocio. Como ustedes tienen propuestas de solución, pues realmente este no les aplicaría. Pues no vi que ninguno de nuestros grupos se enfocara en que la propuesta fuera un emprendimiento, ¿sí? Pero si lo fuera, este podría, por ejemplo, servir, ¿sí? También podría servir alguno de estos. Lo importante es que ustedes gráficamente resuman de qué se trata la propuesta. Eso es muy importante. ¿Listo? Y eso, con eso cerraríamos como tal, muchachos, lo que sería el trabajo de aplicación. Profe, entonces eso iría en el trabajo escrito de mañana. Exactamente, ese iría en el trabajo escrito de mañana. Sería ya la última parte de esa sección. Y en esas 300 palabras lo que hacen es que explican lo que gráficamente están mostrando, ¿cierto? Porque ahí ya sí se pueden extender en detalles.
supongan muchachos que yo hiciera, mi problema es que en la empresa había mucha rotación de personal y que frente a la rotación de personal yo voy a generar un plan que se llama empresa mía, así se llama mi plan, empresa mía. Y empresa mía va a tener 3 frentes para evitar la rotación de personal. Uno, reestructuración de los cargos, ¿cierto? Y entonces explico cómo funcionaría esa reestructuración de los cargos, los componentes, ta. El otro frente sea un sistema de compensación basado en productividad, ¿cierto? Y entonces, ¿en qué consiste? En incentivos de salario emocional, en incentivos económicos dependiendo de tales y tales circunstancias. Y el otro frente es un plan motivacional, ¿cierto? Todo mi plan, el plan empresa mía tiene esos 3 frentes, todos esos 3 frentes van a atacar diversas causas que están generando o que yo detecté en el problema que estaban generando la rotación de personal y todos no son acciones aisladas porque hacen parte del mismo plan con el mismo propósito de frente al problema que se detectó, ¿sí? Ese podría ser uno de las maneras en las que se podría resolver o la que se podría presentar un modelo de propuesta de solución. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe, todo muy claro. Bueno, muchachos, entonces, qué pena, me extendí demasiado en este encuentro y pensé que iba a ser el más corto. Pero bueno, de todas maneras, muchachos, yo estaré muy atento a las inquietudes que tengan. Aprovechen para darle los últimos retoques a ese trabajo y bueno, yo les estaré acompañando todo ese proceso hasta que ya terminemos. Nuestro núcleo sigue vigente hasta el domingo. Si no hay una circunstancia excepcional, pues esta será nuestra última reunión, digamos, por medio de videoconferencias. Sin embargo, si ustedes requieren que yo me reúna con ustedes, me ponen una cita, como pasó con un grupo recientemente, y bueno, nos estaremos viendo para poderlos ayudar con el trabajo. Bueno, Muchísimas gracias, profesor. muchachos, Gracias, profe. una Muchas feliz gracias, noche para todos. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias para los que constantemente asistieron a las reuniones. Y bueno, muchos éxitos ya con la finalización del núcleo y en lo que resta de sus carreras. Muchas Muchas gracias, gracias. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, muchachos. Cuídense. Chao. Hasta luego, profe. Muchas gracias.